Conociendo el Perú. El autor preguntaba sobre la sonrisa de los jóvenes. ¿Por qué sonríen los jóvenes chinos? Él veía la felicidad y el pasar del tiempo en la sonrisa. Él decía que la sonrisa aquí en el Perú solo es para los jóvenes, que ellos son los únicos que sonríen. Y que no es que allá en otro país, en China, no era una sonrisa fingida. O sea, no era una sonrisa del que atiende un hotel o un centro comercial. Él recuerda su primer viaje, mollendo. Es donde dice que fue su primera vez que viajó, se escapó cuando era niño con sus amigos y fue a ver la playa. Tenía 14 años y él dice que ahora que escribe este libro vuelve a recordar lo que había vivido hace 70 años. El olor de las aguas, el olor de la brisa. Recuerda momentos que había pasado en ese lugar. Y mis amigos, sus amigos le trataban de llevar a la fuerza a ver a un castillo que estaba encima de una roca. Él no quiso. Él veía el sol y la playa y el atardecer. Recordando todo lo que había vivido. Los paisajes de mi país era verdadero para él, que lo gozaba en los jóvenes. Pucallpa. Estoy refrescándome con un agridulce de camu camu en la plaza, frente a la plaza. Bueno, él estaba ahí observando a los jóvenes, a las señoritas, a los jóvenes que estaban sonriendo. Veía pasar las personas, miraba sus piernas, sus shorts, sus ropas coloridas que llevaban. En ese momento él es donde se pregunta si a él también lo miran así. Es donde ve que los jóvenes pasan de una pista en zona recta y se le acerca un joven y le dice que es normal. Él fue a una presentación de libros. Es donde él dice que es poco pálido todo lo que estaba pasando, que los jóvenes son distintos en Tacna, en Piura y en Puno, que hacen el gozo de su felicidad de distinta manera. Él veía chicos pitucos con motos, zapatillas de marca. Bueno, en Pucallpa una sonrisa elegante de cultura existía de una sonrisa milenaria. Es como cuando él está ahí y se le acercan, lo reconocen y le dicen que había leído su libro. Y él se presenta como un escritor, como un profesor de literatura y que había escrito unos libros. San Pedro de Yoxo, 4 de la tarde. Él tenía que dar una conferencia en una feria de libros. Justo cuando yo iba a dar una conferencia, llegaron los saboteadores. Bueno, él empezó a quejarse y vio que llegó un joven que se presentó y le dijo que él era árbitro y que también ayudaba
en algunas orquestas, y entonces él se presenta y dice que es escritor, es profesor de literatura y escritor de algunos libros. Y entonces el joven le dice que se escoja una rola que se lo iba a poner. Y entonces viene un anciano y lo saluda inclinando la cabeza y se pone a su lado izquierdo. Y entonces el joven le dice, es un sabio, le dice, es considerado un sabio. Era un farmacéutico que tenía conocimientos. Y entonces el farmacéutico le dice, si tú escribes y has estado en Lima, entonces conoces a Rafael. Y él le dice, sí, él recuerda que había salido a tomar café alguna vez con ese escritor del poema, el poeta de la Rosa Callada. Bueno, Brandon, el joven, le dice que el boticario o farmacéutico se había salvado de muchos paros cardíacos. Y entonces Brandon le había dicho que se escogió una música y él escogió Chabuca Grande. Y entonces se lo puso y la música empezó a sonar y recorrer todos los árboles. Y empiezan a hablar más de Rafael, del escritor, y bueno, de su tía, de que él se escapaba siempre para Pacasmayo para pasar el fin de semana. Él veía la vida de lo que estaba pasando en la libertad de los jóvenes. Y entonces él dice, esto es común. Le dice, esto es común en acá, le dice. Los jóvenes caminan, ya no hay manchas, le dice. Y entonces es donde se ve que él dice que si a él también se siente intimidado y lo están observando. Y como que le dice, si quieres saber de mi vida, vete a preguntarle al mar. Y entonces le dice, ahora sí, Rafael, lo sé todo y no sé qué preguntar. Solo diré frente a este mar de tu vida, heme triste de belleza. Él veía como que él decía, no quiero ser feliz con permiso de la policía. Él quería en sí la libertad en todo aspecto. Es como que cuando tú vas a un lugar y vas de un tiempo, todo cambia. Y hay muchas cosas que no vas a entender y otras que sí, pero en sí todo tiene un proceso. Y él, veía la felicidad de la vida en el color de las cosas, de sus ropas, en las sonrisas de las personas, en el comportamiento de la gente. Así veía la felicidad y decía, estos son los jóvenes de mi país. Veía que los jóvenes estaban sonriendo, pero decía él que la sonrisa solo era para los jóvenes y que cuando en China sonreían, su sonrisa era natural, que comparó, ¿no? Que en acá no podía ser siempre natural, que los adultos ya no se les veía tanto sonreír. Santa Fe. Hoy, a media tarde, terminé de corregir la 5ª parte de este libro. Después de un almuerzo de dieta, salí a dar un paseo por la residencia de San Felipe, que donde él estaba, a unas cuadras más abajo había un parque que habían construido y que había bastantes bancos, que de esquina a esquina eran bancos.
Él veía en las personas sueños no cumplidos, metas rotas, el pesar de la vida. Y bueno, al final la sonrisa brilla en el rostro de cada persona. ¿Me mirara con los mismos ojos que yo?, se preguntaba. Él pensaba que si él estaba mirándolo a ellos, cómo es que se sentían, cómo actuaban, y él preguntaba, ¿me estarán mirando como a mí? Y él decía, no creo, a mí me gusta sonreír y hablar de literatura, así sea en cantinas o en parques o en la calle madrugadora. Y él decía que no quería morir con sus sueños rotos, que prefería irse a tomar a una cantina en el Jirón Quilca de Cepita, a festejar como si fuera un vejete, su vejez, que su amigo Elodoro lo había recomendado para no perder el respaldo de la mirada y la sonrisa, así poder penetrar más y más la mirada y la sonrisa de las hondas raíces milenarias de los jóvenes pobres de su patria. Él quería que, él no quería que, porque derecho que los muchos jóvenes, falta de recursos, caminen con la mirada triste, porque no podrían cumplir sus metas o sus sueños. La Unión. El sábado por la noche prefería en la Unión tomar una cerveza. Y en ahí es donde encuentran la cantina, la van a buscar y estaba lleno. Y entonces estaba muy lleno. Y él se sienta en una mesa y un grupo de jóvenes se acercan y le dicen que si podían compartir la mesa. Y él dice que sí, normal, que siempre y cuando pongan. Y entonces ellos como que preguntan qué, y entonces él pregunta y, les dice, la cerveza. Y entonces ellos como que se ríen y sí, normal. Y entonces ahí es donde le preguntan como si era el escritor de Carita de Ángel, y querían saber si Carita de Ángel él era el autor, y él decía que sí era el autor, y que había quién era Carita de Ángel, y bueno, el autor en sí expresa sus viajes en Lima, en Cusco y también en lo que es Puno. Él veía la vida de distinta manera, ya que pasaba por él y él ya estaba un poco anciano, y que escribía sobre sus paisajes, pero más escribía de los jóvenes, de la juventud, de los colores, de los olores que él sentía, del sudor de los jóvenes, de la humedad de lugares donde recorría y había pasado momentos. En Puno, cuando vino a ver, vio un chico que bailaba diablada, y entonces entra a desayunar y los bailarines estaban desayunando y iban a ir a bailar por la Candelaria. Él veía en sí la felicidad de los jóvenes en sus colores, y también que había pasado tiempo de lo que él había empezado a escribir sus libros, y que la gente lo reconocía, que era un escritor reconocido, y él decía que en sí no se va a morir sin haber hecho lo que él quería, porque en sí los jóvenes
como en Cusco conoció a un joven y que también escribía y le gustaba escribir, y el joven cuando fue a su casa le muestra el mejor poema que él supuestamente había escrito, y entonces él como que no le encuentra mucho coherencia, pero es un poema muy retrógrado y o sea le da sentido a él. Y eh, él, él recorre los pensamientos, trata de recorrer los pensamientos de los jóvenes, y él dice que ya está anciano y que había pasado mucho tiempo. Lo que me gustó del autor en sí es que ve los paisajes de en todo aspecto, en los jóvenes, adultos, las cosas que rodean, el pasado y el presente, las cosas que han cambiado, los olores, los momentos, en sí todo, y su vivido. Es como que recorrer del pasado al futuro y del futuro estancarse en algo y tratar de entender. Me gustó lo que él expresó en cada de sus viajes y sus recuerdos de cada momento de su juventud. Bueno, Oswaldo Reynoso nos narró cómo fue sus viajes y cómo es que se sentía ya estando viejo, y expresó todo lo que había vivido y al recorrer esos lugares todo lo que había sentido. Eso es todo. Gracias.